son cambios profundos, porque México era país de unos cuantos, no era de todos, habían dueños de México, eran los que hablaban en nombre de México, hablaban en nombre del pueblo de México, eran los que se quedaban con las riquezas del pueblo y de la nación, una élite dominante que nos llevó a la crisis. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia muy rápidamente porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, que hoy está en la cárcel acusado de trata de blancas, de encabezar una red de prostitución sexual en la Ciudad de México. Vamos a escuchar primero un video donde siempre, como siempre, Ciro Gómez Leiva defendiendo a los delincuentes. Ha defendido a Lozoya, ha defendido a Peña Nieto, a Cuauhtémoc Gutiérrez, a Ricardo Anaya, a Rosario Robles, a García Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar este video donde da fe testimonial de lo que estamos hablando, defendiendo como siempre a los corruptos. Vamos a ir a su video, después vamos a ir a la conferencia. Empezamos el programa de por la mañana hace 6 años y medio. Casi 7 años. Casi 7 años. Porque esto fue en marzo, abril. Este tema salió en marzo, abril del 2014. En otro programa de radio, sacaron una historia que nos llamó mucho la atención. Hablaban de una red de prostitución en el PRI del entonces Distrito Federal. Nos llamó la atención, tuvo mucha cobertura en aquellos entonces en que nadie cubría esos temas ni nada, pero tuvo una muy buena cobertura por otros medios. Buscamos a la persona acusada de promover, de dirigir esa supuesta red de prostitución en el PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Lo convencimos un día que viniera a darnos una entrevista en el estudio. Nos pareció, pues, lógico, nos pareció creíble, verosímil lo que nos dijo. Nos metimos al tema, investigamos, buscamos a las víctimas, también nosotros nunca las encontramos. El reportaje original se hizo sin revelar la identidad de las víctimas a la fecha. Y nunca hubo acusaciones ante la autoridad. Entonces nosotros llegamos a la conclusión 6 años, 7 años después, de que si nunca había aparecido gente con nombre y apellido, si nunca se había presentado una denuncia, pues es que ese quizá, y yo lo sigo pensando hoy y lo digo, ese fue un trabajo, esa fue una fake news. Ese trabajo de la red de prostitución en el PRI al día de hoy es una fake news. No se probó. Fue una fake news. Que luego ese equipo hizo otros reportajes, es otra cosa. Ese trabajo, el del PRI, del Distrito Federal, fue una fake news. Lo dijimos en marzo, abril del 2014, lo volvimos a decir cuando años después Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue exonerado, y yo lo sigo diciendo hoy. Fue un invento. Sin embargo, en tiempos de la Cuarta Transformación, pues resulta que la autoridad de la Ciudad de México ahora está reabriendo el caso. Y según han dicho, están reabriendo porque quienes tenían que investigarlo no lo investigaron bien. O lo hicieron muy mal. O coincidencia. Ahora sí vamos a escuchar al presidente López Obrador, que hoy le preguntan que qué opinaba de ese tema de Cuauhtémoc Gutiérrez. Vamos a escuchar la conferencia hoy, martes 4 de enero del 2022. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, hace unos días se dio la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez, quien fuera líder del PRI aquí en la Ciudad de México, acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Si bien es un tema local, su detención, pues ha causado gran relevancia por los delitos por los cuales es señalado justamente este político. Y quisiera saber su postura, más allá
pues del ámbito jurídico? Pues tiene que ser lo jurídico, porque si se aplica la ley sin miramientos, sin privilegios, pues se está haciendo lo que debe realizarse. Esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esa es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad este caso y ellos lo están atendiendo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y desde luego el presunto responsable de estos actos pues tiene derecho a la defensa. Así es cuando se vive en un auténtico Estado de Derecho. Intervienen varias instituciones, en este caso es el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, pero también intervienen jueces del Poder Judicial, y son procesos. Entonces eso es lo que opino. Desde luego también creo que no debe de haber ni corrupción ni impunidad. Hay que seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad. Porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Si tenían influencias, no pasaba nada. La cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia. Entonces ya no es así. Cero impunidad. Es parte de los cambios que se han venido llevando a cabo y se tienen que seguir promoviendo estos cambios. Es que nos hizo mucho daño la corrupción y la impunidad. Eso es lo que impedía a México avanzar, hasta por cuestiones de imagen en el mundo. Un gran país con civilizaciones excepcionales, espléndidas, un pasado glorioso en lo cultural, en lo artístico, con un pueblo ejemplar. Sin embargo, un sistema político corrupto, donde imperaba el influyentismo, la impunidad, todo era el dinero. Ese poderoso caballero, don Dinero, y eso nos generaba
una fama que no corresponde a lo que es México. Ahora estamos recuperando mucho nuestro prestigio. Este es un gran país, un gran pueblo. Pero es como la política, que es tan limpia, la auténtica política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, tenemos que seguir con estos cambios importantes. Son cambios profundos, porque México era país de unos cuantos, no era de todos, habían dueños de México, eran los que hablaban en nombre de México, hablaban en nombre del pueblo de México, eran los que se quedaban con las riquezas del pueblo y de la nación, una élite dominante que nos llevó a la crisis. Desde 1944, 45 escribió don Daniel Cosío Villegas un texto que lo recomiendo mucho a los jóvenes, que se llama La crisis de México. Desde entonces, y ya hablaba don Daniel que el principal problema era la corrupción, que ya se había desviado la causa revolucionaria por la que se había luchado, ya se había establecido la corrupción, y usaba una palabra que decía que la corrupción había tronchado a la revolución y que había que purificar la vida pública. Pero desde los años 40 del siglo pasado, cuántas cosas pasaron, y lo que significó el periodo neoliberal, el de mayor saqueo en toda la historia de México. Entonces, seguir limpiando y acabar con la impunidad, sea quien sea, trátese de quien se trate. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, ya nos está ayudando. ¿Por qué creen que estamos saliendo de la crisis económica? ¿Por qué creen que podemos contar con recursos para ayudar a la gente más pobre? Porque se ahorra mucho cuando no hay corrupción. El presupuesto alcanza, rinde, no se lo roban. Esa es la fórmula, acabar con la corrupción y con la impunidad. Y vamos saliendo. Yo estoy optimista. En este caso, pues, las autoridades de la Ciudad de México van a seguir actuando. Y en todos los casos. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que el pueblo de México sepa lo que está haciendo el presidente López Obrador,
que hoy encabeza la cuarta transformación de la vida pública, junto con mexicanos, con diputados, senadores de la cuarta transformación. Nos vemos en el próximo video.